Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video de También Opinamos. Hoy tenemos de nueva cuenta al doctor Edgardo Buscaglia, con quien conversaremos pues de la verdad de los temas que nos den, porque hay muchísimos temas que comentar con el doctor. Y le agradezco que nos salude desde Italia. Anda en Italia ya trabajando. Y pues doctor, ¿cómo está? Buenas noches allá, ¿cómo le va? Qué gusto escucharlo, don José Luis. Acá trabajando, sí, en mi próximo libro y en unos seminarios que estamos dando. Así que, ligado a todo lo que sucede en México, porque este problema es universal, es no solamente mexicano, el que nos está reuniendo esta noche. Sin duda, oiga, pues ya nos dijo que anda preparando un libro. Sé que hay que decir las cosas ya cuando estén, porque luego se ceban. Pero pues si nos pudiera dar un adelanto de qué está preparando su nuevo trabajo. ¿Sabes qué? Es un libro que trata de explicarle a la gente cómo los países salieron del infierno, como el que está viviendo México. Uh-huh. Es un libro con experiencias prácticas que hemos recolectado a lo largo de mis 27 años trabajando y en muchos países. Y algunos países salieron del infierno, son infiernitos, no son los infiernazos que eran antes, como Colombia, por ejemplo, uh-huh. Indonesia. Y otros se quedaron en el infierno que hoy está viviendo México. Entonces es un libro con lecciones sobre qué comunes denominadores explican cómo, cuándo y desde dónde salen los países de estos infiernos de violencia organizada, corrupción política mafiosa, desapariciones forzadas y toda la gama de horrores que vive hoy México. Entonces, en ese sentido, México no está sola. Hay experiencias internacionales muy ricas que van desde los países asiáticos, que sufrieron también genocidios, como Camboya y otros países de nuestra región, como el vecino Guatemala, que ha sufrido grandes tragedias y de a poco a tropezones está saliendo de su infierno y, bueno, encarcelando a sus expresidentes. Bueno, todo eso va a llegar a México, pero un poco el libro explica cómo se hace, qué han hecho estos países y trata de nuevamente ser un libro muy accesible para que cualquier persona que no necesariamente sea abogada o economista lo pueda absorber. Así que ahí andamos. Saben que yo en mis tiempos libres escribo y en mis tiempos no libres tengo que estar trabajando con jueces y fiscales y sociedades civiles de muchos países. Entonces, estos tiempos libres los valoro mucho para poder pensar y escribir. ¿Alguna fecha tentativa que lo pudiéramos ya ver en librerías aquí en México? Bueno, va a ser para después de las elecciones. Ok. no va a ser antes, y es en inglés. Entonces lo vamos a tener que traducir al español y va a llegar a México. Yo creo que nunca es tarde para que un libro como este llegue a México, porque no creo que por lo que está diciendo y haciendo el puntero López Obrador, no creo que las soluciones se vayan a implementar en los primeros años de la administración que venga, por la misma gente que está incorporando a sus equipos y por la falta de propuestas de sus asesores y demás. O sea que esta nueva administración esperemos que sea menos corrupta que la que está ahora y esperemos que a tropezones también logre encontrar alguna solución a las tragedias que viven las personas promedio en México. Así que el libro no va a llegar tarde. Supongo que siempre se va a necesitar un punto de vista junto con los otros puntos de vista de otros autores que llegan a México o que trabajan en México. Entonces, vamos a tratar de explicar a la gente cuál fue el rol de la sociedad civil, cómo se organiza la sociedad civil, qué es lo que realmente debe hacer la sociedad civil operativamente, que no es lo que está haciendo en México la sociedad civil, la que se ve por televisión, de las marchitas y de las redes sociales disfrazadas, de redes sociales que en realidad son movimientos políticos. Bueno, todo lo que está haciendo México ahora en su sociedad civil caviar, como yo le llamo, la que sale por televisión, la que aparece con Javier Corral, la que aparece ahí asociada a la izquierda caviar de los Ackermans y demás. Toda esa sociedad civil en otros países fracasó haciendo lo que hacen en México hoy. Y después reaccionó un poco por el sufrimiento y otro poco
por la misma necesidad de salir de la cloaca, del pozo. Entonces lograron organizarse a través de paros, boicots, al estilo Sudáfrica con Mandela, y lograron imponer leyes electorales, marcos jurídicos para regir sobre los procedimientos electorales que sean mucho más transparentes, donde las candidaturas no salgan de dedazos, donde haya muchas auditorías de candidaturas, donde, bueno, todo lo que vengo hablando desde hace muchos años, la sociedad civil lo empieza a impulsar con propuestas concretas, pero con dientes, ¿no? Imponiéndole un costo a las élites económicas y políticas de esos países en el pasado. Entonces, México tiene mucho que aprender de esas experiencias, no porque hay que copiarlas, sino porque son importantes para que México salga con soluciones mexicanizadas, pero tiene que de alguna manera cambiar su chip. La sociedad civil es un problema hoy en México. Hay mucha sociedad civil aterrorizada, asesinada, y hay otra sociedad civil mucho comprada por movimientos políticos. Entonces, no se está activando como en esto. Entonces, este libro va a abordar los detalles sobre cómo se hace y para cuándo se pueden esperar mejoras, ¿no? Esa es un poco la idea, José Luis. Pues lo estaremos esperando, doctor, para analizarlo, para leerlo y para contrastarlo. Obviamente de lo que comenta y de lo que pasa en el país, pues habría mucho que comentarle, pero si quiere partamos del hecho de que estamos en este periodo en México de elecciones, donde mencionó un precandidato, Andrés Manuel, y hay dos, Anaya y José Antonio Meade, donde pues bueno, ya han lanzado pues propuestas ahí vagamente. Yo le preguntaría, ¿cómo ve el escenario nacional con ellos tres buscando la presidencia? Y también, ¿cómo ve el escenario con ellos tres con los problemas del país? Mencionaba, bueno, algo de que pues con López Obrador pues va a ser paulatino si es que llegara, ¿no? Con los problemas, con el infierno que vimos. Bueno, el problema es que hoy, como si a mí me gusta usar metáforas para que la gente a veces me comprenda, y hoy lo que tú ves es una competencia entre candidaturas autoritarias, donde todos fueron dedaciados, el dedazo famoso mexicano. Es una competencia entre autoritarios, que uno es miope, el otro es ciego y el tercero es un cadáver político. Entonces, los mexicanos tienen realmente un menú espantoso frente a ellas y ellos. Cuando digo cadáver político no me refiero físicamente. Smith es un cadáver político, por más que él sea o no sea inteligente, el tema es que políticamente está muerto. Anaya está ciego y López Obrador está miope. Entonces es un menú espantoso, es un menú político que para las personas que venimos siguiendo a México y lo seguimos en detalle, es una desesperación ver que esto es lo único que puede producir un sistema político. Pero el sistema político mexicano, como vengo diciendo hace muchos años, es la raíz de la delincuencia organizada. Basta leer las obras de colegas míos de gran nivel como Carlos Flores, que está en Ciesas, en México, que publicó libros sobre el origen político de la delincuencia organizada, Historias de polvo y sangre. Es un gran libro que yo le recomiendo a la audiencia leer, Historias de polvo y sangre. El autor es Carlos Flores, es un académico de primer nivel. Y ahí tienes tú el origen político de la delincuencia organizada ligada a Miguel Alemán, el presidente, desde ese entonces. Lo analiza con documentos que encuentra en el Archivo General de la Nación. Estas no son las encuestitas de percepción que hacían los empleados de García Luna disfrazados de profesores de la UNAM. Esto es realmente un trabajo de primer nivel de un colega mexicano, y ahí tú ves que la delincuencia organizada tiene su raíz en la política, en el proceso electoral, en el financiamiento de campañas, en los empresarios que les financian sus negocios a políticos, donde no se sabe de dónde salen los patrimonios de todos los candidatos. Entonces, en ese clima es muy frecuente que la delincuencia organizada gobierne, como es el caso de este gobierno, el de Peña Nieto, y fue el caso de Calderón, y fue el caso de Fox, lamentablemente, porque había mucha esperanza con Fox. Llegó legítimamente por el clamor popular de terminar con el PRI, pero terminó siendo parte de la mafia política, Fox. Entonces tenemos ya un problema
en donde México se sigue pegando contra la pared elección tras elección, tras elección, tras elección, porque las reglas electorales son mafiosas. Entonces, todos los países que han salido de esta pesadilla de corrupción política mafiosa, de y demás, son países que han reformado el sistema electoral para que lleguen tsunamis de nueva sangre, como gente como tú, José Luis, joven, que no tiene antecedentes políticos, para que les sea fácil llegar a las listas electorales. Hoy tú vas a Francia, por ejemplo, tanto a la gente le gusta Macron, ¿no? A la Société Caviar mexicana le encanta Macron, pero Macron tiene almaceneros en sus listas, tiene a gente que recogía basura en las calles en sus listas de candidaturas que ganaron, tiene a personas que nunca trabajaron, lo que se llamaban amas de casa, tiene personas que son discapacitados, que llegaron a las listas de Macron. Entonces, eso quiere decir que tenés que tener un sistema electoral, cosa que a Ackerman no le gusta hablar, a pesar de que él se autodenomina experto en derecho electoral, no lo es. Las listas electorales en Francia son abiertas a cualquier ser humano que quiera entrar. No necesitas el dedazo del cacique, ya sea Mid o López Obrador o el cacique Anaya. Entra cualquiera que pueda recolectar votos en las elecciones, en su colonia, en su vecindario, y llega. Entonces, hasta que ese tsunami de gente como ustedes, jóvenes, no lleguen a la política, esta historia espantosa de México va a continuar. Entonces, la reforma político-electoral es la raíz fundamental, como vengo diciendo, de cualquier programa antimafia. Tenés que comenzar por ahí. Comenzar con reformas judiciales, reformas educativas, reformas administrativas, es como poner la carreta delante del caballo, no vas a avanzar. Ningún país lo ha hecho. Entonces, el libro que estoy escribiendo un poco recoge esas experiencias de cómo lo hicieron los países que salieron de esos infiernos, y las elecciones de julio en México se pintan, son de terror, se pintan como más de lo mismo. Ahora se pasan los del PRI, los del PRD, los del PAN, se pasan a montones a Morena, solamente se cambian de camiseta, son los mismos, las Gaby Cuevas y los Barbosas, los Ebrards y toda esa mierda de cloaca que ustedes tienen ahí en la política, que lamentablemente son responsables políticos del mar de sangre que ha venido corriendo en ese país. Entonces, esto puede cambiar. Y va a cambiar cuando la sociedad civil se ponga las pilas, con mucha ayuda internacional, en vez de estar haciendo conferencitas en hoteles 5 estrellas. Los gobiernos, la comunidad internacional tienen que estar apoyando operativamente a la sociedad civil, como hacían con Colombia, con Sudáfrica y demás, para que se activen estas cosas y se comiencen a aplicar esas famosas auditorías sociales de procesos electorales, se apliquen estas medidas de reforma electoral con fuerte presión social, con mucha presencia de la sociedad civil en el proceso electoral, en las auditorías. Todo esto va a venir a México, pero esperemos que no llegue demasiado tarde, ¿no? Porque estamos tratando de hacer esto hace años, junto con mexicanas y mexicanos que nos acompañan. Doctor Buscaglia, hace tiempo, en 2012, 2013, le escuché una entrevista, y si estoy mal, corríjame, donde decía, bueno, yo fui con el presidente Peña Nieto y le llevé unas propuestas para que se implementaran en México. Pues supongo que si fue así no le hizo caso el presidente, porque por el escenario que vemos, pero ese escenario de que usted pueda acercarse con los candidatos y decirles, tengo estas propuestas, analícenlas, véanlas, y si alguna les parece la correcta, aplíquenla, ¿ese escenario se puede dar? ¿Podría tener ese acercamiento con ellos, con el próximo presidente? No, porque mira, a mí se te acerca gente que trabaja con los candidatos y te preguntan informalmente tomando un café. Uno para estas cosas no cobra, como tampoco cuando me llamó el equipo de seguridad de Peña Nieto en su momento, donde estaba ahí Ramírez Marín, estaba Castillo, estaba la señora Claudia Ruiz Massieu, toda la fauna estaba sentada alrededor de la mesa y te escuchan, pero hacer estas cosas que ha hecho Colombia, que viene haciendo Italia de a poco, les cuesta mucho dinero y les cuesta mucho poder a la mafia política. Entonces, bajo condiciones como más o menos normales para la élite, porque para usted el país no está normal, pero para la élite de los Slims, de los Aramburu,
el país, a ellos les siguen dando tasas de retorno económicas crecientes, o sea que ellos no están sufriendo. Y entonces ese problema hace que los políticos, cuando te escuchan estas medidas que yo hablo, te miran y te dicen, está loco este tío, ¿cómo voy a perder yo el poder discrecional y económico de nombrar a las precandidaturas y a las candidaturas a dedo? ¿Cómo yo voy a perder eso? Entonces te miran como si estuvieses, como si fueses un marciano, hablándole de acciones que jamás van a tomar. Pero las van a tomar cuando haya presión internacional, presión de sociedad civil unida y un estado de situación en donde se les comiencen a colapsar sus empresas, como sucedió en Colombia, en Camboya, en Indonesia. Cuando eso sucede, ahí cambian el chip y estas acciones se vuelven políticamente viables. Entonces, yo les hablo cuando me ven. A ver, yo no estoy buscando a nadie, pero me vino a ver gente de Claudia Sheinbaum, me vino a ver la gente en su momento de MID. Toda la gente te escucha, el mexicano es muy educado, además la élite es muy virreinal, te elogian y demás, pero no, tú ves que no se ponen las pilas para hacer estas cosas porque perderían mucho poder mafioso y mucho dinero. Entonces, tienen que cambiar la ecuación, y la ecuación cambia, como te insisto, cuando hay mucha presión internacional, como se le aplicaba a Colombia, donde el presidente Semper en su momento no podía salir de Colombia, era persona non grata, se le quitó la visa americana. Tú tenías el caso de Italia, donde tenías a la sociedad civil en las calles paralizando el país con boicots generales. Claro, el italiano está acostumbrado a los paros y el mexicano no, tiene los músculos sociales mexicanos desde hace 80 años están atrofiados, entonces hay que volver a desarrollar esos músculos y comenzar a hacer todo lo que se hace para que estas redes criminales disfrazadas de gobiernos no sigan dominando el país. A mí me preocupa mucho, a mí me encantaría, como le dije una vez en un debate a Ackerman, me gustaría que Morena triunfe y que realmente sea la izquierda que sueña México, porque toda democracia necesita una izquierda. No existe un país donde una democracia estable no tenga visiones contrastantes entre los conservadores y visiones más progresistas de la política, de la economía, de la sociedad. Siempre tiene que existir lo que se llamaba una izquierda y que se le llama hoy un progresismo social. Siempre tiene que haber. ¿Qué más quisiese uno que Morena fuese eso? Pero cuando yo veo que en Morena sigue entrando la misma fauna de los Romos, de los Barbosas, de los pactistas por México. Barbosa es el tipo que pactó con Peña Nieto para todos estos negocios atroces, espantosos que se mandaron con el patrimonio mexicano. Todo eso hoy representa Morena. Y las bases sociales de Morena, que son gente honesta, gente como ustedes, gente valiente que quiere, está desesperada. Yo fui a Chiapas, tuve una reunión con las bases sociales de Morena en Chiapas, me atendieron con educación, me escucharon lo que decía, siempre dispuestos a... Y tú veías que los líderes de Morena en Chiapas se levantaban y se iban, porque veían que la gente apoyaba lo que yo decía. O sea, pues lo que yo digo no es revolucionario, estoy básicamente proponiendo democracia operativa. ¿Por qué es que las listas de precandidaturas en Chiapas o en cualquier otro lugar no pueden estar determinadas por el voto popular? ¿Por qué estas tómbolas? ¿Por qué estas encuestitas financiadas por no se sabe quién? ¿Por qué eso? ¿Por qué el negocio mafioso siempre tiene que estar en los partidos? Entonces, Morena es una gran desilusión, hasta ahora. Puede cambiar, por eso yo sigo proponiendo para que haya alguien dentro de Morena que no sean los ideólogos caviar, sino que sean las bases con las cuales yo hablé, que tomen algunas de estas acciones y las presionen desde abajo hacia arriba. O sea, siempre hay esperanza, uno nunca tiene que dejar de luchar, siempre hay que luchar y hay que seguir luchando y hay que esperar que los seres humanos reaccionen. Yo tengo la mejor visión de la naturaleza humana, si no, no estaría luchando, o sea, me retiraría. Creo que los seres humanos somos capaces de grandes cosas, pero se tienen que alinear los planetas y tenemos que organizarnos mejor. Y las bases sociales de Morena, tarde o temprano, se le van a revelar, como se le acaban de revelar las bases sociales del Partido Socialdemócrata a los alemanes. Se les acaban de revelar esta semana, cuando tú tenías a los líderes parecidos a López Obrador pactando con los conservadores, pactando negocios, pactando posiciones. Los jóvenes del Partido Socialdemócrata Alemán, el partido de centro-izquierda alemana, se rebelaron, hicieron que el presidente del partido renuncie, exigieron una elección
para la alianza que van a tener de gobierno con Merkel, para ver si la van a tener o no. O sea que eso es lo que necesita Morena, una rebelión desde abajo hacia arriba que democratice al partido. Entonces yo tengo esperanza de que Morena lo pueda hacer, pero no va a salir de la cúpula eso. No va a salir de los Romos, no va a salir de los Barbosas, no va a salir de los Ebrards, no va a salir de la gente de los Monreales. Eso va a salir de las bases, de la gente buena que yo conocí en Chiapas, en Durango, en Veracruz, en todos los estados donde yo estuve trabajando. Entonces, como quien dice, con los precandidatos, pues a lo mejor sí les platicará, pero hasta ahí. Hombre, uno cuando lo vienen a ver, nunca me vino a ver ninguno de los precandidatos, pero cuando te envían gente o gente que trabaja con ellos viene a verte, tú les propones cosas. O sea, mi naturaleza siempre es propositiva, José Luis. Nunca critico por criticar, o sea, trato de proponer acciones que saquen a México de esta situación. Además, la situación que vive México no es solo culpa de México, esto es un problema transnacional, la inseguridad causada por la delincuencia organizada, ¿no? El tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico de drogas. Entonces, mis propuestas también van mucho hacia la cooperación internacional. Por ejemplo, ahora están discutiendo los negocios de la industria automotriz en el tema del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que Trump quizás tire a la basura o quizás no. El punto es que no deberían estar discutiendo los detalles de la industria automotriz, deberían estar discutiendo cómo formalizar. ¿Formalizar qué quiere decir? Cómo incorporar a la economía formal, legal, a las millones de mujeres y hombres que hoy en México están en la informalidad, que no pueden recibir crédito, que no tienen propiedades que pueden usar como prendas, en hipotecas, en préstamos. ¿Cómo haces para que esa enorme revolución, esa reserva enorme de México, que la va a catapultar a ser una potencia regional, cómo puede ser que eso no forme parte de un tratado de libre comercio, donde Trudeau, el jefe de gobierno de Canadá, el jefe ejecutivo, está más que dispuesto a negociar estos temas? ¿Cómo puede ser que los líderes mexicanos, que Mid, que se considera un experto economista, no esté proponiendo un capítulo social, socioeconómico del Tratado de Libre Comercio? Entonces, estas cosas yo se las he llevado a asesores de estos precandidatos, las he escrito y gratis además, no se les cobra por estas cosas, para que a estos burros se les prenda la lámpara y comiencen a pensar más allá de sus narices. O sea que está en juego muchas generaciones de mexicanos hacia futuro. Entonces, eso debería estar negociando el Tratado de Libre Comercio. Tratar de asegurarse que las inversiones que llegan de afuera vayan a los sectores económicos donde hoy prevalece la informalidad, donde ahí podés incorporar tecnología de punta. Hay experiencias internacionales donde se ha incorporado mucha informalidad a la economía legal, especialmente en la Unión Europea, cuando estos países de Europa del Este se incorporaron a la Unión Europea hace varios años. O sea, hay experiencias muy buenas. O sea, hay mucha mediocridad en los políticos mexicanos. No hay que olvidarse de eso. Hay mucha mediocridad. Piensan en dos dimensiones. Están pensando en negocios, petroleros, automotriz, bancario. Están pensando con el chip del siglo XVIII. O sea, no se les prende la lámpara, no se dan cuenta que tienes a millones de mujeres y hombres hoy jóvenes en México, en esta bendición demográfica que tiene aún México, en donde están la mayoría en la informalidad, no pagan impuestos, no tienen accesos a bienes y servicios públicos adecuados, no trabajan legalmente, o sea que no tienen acceso a derechos laborales. Toda esa gente hay que incorporarla. ¿Cómo vas a poder gobernar con la mitad del país divorciado de la realidad económica? Es un disparate. Pero en fin, nadie está hablando de eso. Yo no escuché a nadie, ni al famoso izquierdista López Obrador, yo lo escucho hablando de eso. No proponen, te dan grandes objetivos, pero no te dicen el cómo lo van a hacer. Entonces, hay mucho por hacer en México y la buena noticia es que sabemos cuál es el menú de soluciones y hay que tratar de discutirlo y avanzar y presionar mucho. Déjenme preguntarle algo que muchos seguramente se están preguntando igual. Sabemos que hay elecciones, como lo hemos dicho en esta parte de la entrevista. Hay tres precandidatos junto a los independientes, que vaya tema también de ellos. Y también sabemos la delincuencia organizada que gobierna el país. ¿Ve en 2018 ese cambio donde ya haya Estado de Derecho, donde ya el crimen organizado no gobierne?
No, para nada. Como le dije, esto a ver, la política y las políticas públicas no son religión. O sea, no, con rezar y con buenas intenciones no vas a salir de este infierno. Tenés que tomar medidas, así como hay una ley de gravedad en la física, ¿no? Cuando vives en el planeta Tierra, si te tiras de un edificio, te caes y te mueres. Bueno, lo mismo sucede en las políticas públicas antimafia, hasta que no se tomen las acciones que han tomado los 67 países que lograron reducir la delincuencia organizada, hasta que no las tomes, es una ley universal, no vas a salir de este espanto. Y ninguno de estos políticos las quiere tomar porque están los mismos actores políticos de la mafia política mexicana, están en los mismos partidos continuamente en las cúpulas. Entonces no hay forma de salir de esta trampa histórica que tiene México hasta que el sistema electoral, como te dije, no fuerce, a través de una nueva ley, no fuerce la entrada de nueva sangre a la política, a las listas electorales, para que gente normal, como en Francia, sea elegida en el Congreso, y en los diferentes municipios, los estados. Entonces, hasta que eso no suceda, no vas a terminar con este problema. Y te digo más, salió un índice de Estado de Derecho hace unos días, que lo tuiteé, y ahí en ese índice de Estado de Derecho, que mide Estado de Derecho, no se sabe muy bien cómo lo mide porque son percepciones, pero digamos que Estado de Derecho lo miden comparándolo a otros países. México está en las últimas posiciones a nivel mundial con Sierra León. Con Sierra León está México al mismo nivel en ese indicador. Entonces yo tuiteé que el indicador es un elogio a México, porque Sierra León está mejor que México. Porque Sierra León está mejorando su Estado de Derecho y México está empeorando. O sea, está caminando en el sentido equivocado. O sea que no veo que ninguno de los partidos ni candidatos tenga el capital político, pues ya están comprometidos con la misma gente que los rodea. Te das cuenta que están comprometidos y no van a poder aplicar estas medidas que sugerimos. Así que por ahora no. Pero, insisto, la solución va a salir de la sociedad a través de presiones concretas con propuestas, no solo marchitas con agenda política como la de Corral, sino realmente parálisis, paros, boicots con propuestas, leyes, por ejemplo, una ley electoral alternativa, una ley de seguridad humana, no interior, alternativa a la que propuso la mafia del Congreso. Entonces, la sociedad civil se tiene que activar proponiendo, paralizando al país y proponiendo leyes y soluciones a las tragedias que vive hoy México para salir de esto. Entonces, tarde o temprano eso va a ocurrir, no tengo la menor duda, porque además México tiene un enorme capital humano de gente talentosísima que tarde o temprano va a encontrar la manera de coordinarse para presionar de manera unida y no de la forma atomizada que hoy ocurre. Escuchándolo hablar, doctor Edgardo, pues menciona, ¿no? Hay una sociedad civil con intereses políticos, hay una clase política que son los mismos, que no se cambian de playera, y los mexicanos podrían pensar, pues estamos perdidos porque la sociedad civil de la que podríamos confiar, como usted ha dicho, pues le sirve a los intereses de otros y no a los intereses de la ciudadanía. Bueno, ese es el problema, pero eso sucedió también en Colombia por muchos años, en Italia. La sociedad civil mexicana actúa igual como la sociedad civil en Italia actuaba en los años 70 y 80. Se aferraba de candidatos inútiles como Corral o corruptos como otros, se aferraba a figuras políticas y a negocios políticos, los veía siempre sentaditos al lado de los jefes de gobierno. Yo los vi cuando yo fui a representar a las víctimas de un caso importante de violación a derechos humanos en México. Entro a presionar a Mancera para que les den atención a sus casos y de repente me encuentro con todos los constituyentes de la Ciudad de México, mujeres y hombres, que eran las mismas caritas que estaban hace 20 años, sentaditos ahí esperando a que Mancera les dé el dedazo para nombrar los constituyentes. No representan a nadie. Entonces, esa sociedad civil, eran todos líderes de sociedad civil, entre paréntesis. Entonces, por más respeto individual que uno le tenga al intelecto de algunos de ellos, el punto es que socialmente están generando una resistencia al cambio y dándole de comer a la misma mafia política que los tiene esclavizados. La sociedad civil hoy forma parte del problema, como formaba parte del problema la sociedad civil de Colombia en los años 80, pero cambiaron el chip, como dije antes,
como producto de los golpazos, de los tropezones, de la presión internacional y del sufrimiento que llegó hasta las capas más altas de las élites colombianas, italianas. Entonces, ese proceso todavía México no lo ha vivido. Hoy sufre la gran mayoría del pueblo mexicano. Hay un gran segmento de la población donde yo visito a veces Reynosa, Veracruz. Hay un gran segmento de la población que no encuentra refugio físico ante la violencia. Eso se define como una crisis humanitaria, lo que acabo de explicarte. No se reconoce en México, entonces Meade se da vuelta a la niega cada vez que le hablan de ese tema, porque le duele a la élite que México sea catalogado como un país en crisis humanitaria, pierden negocios, inversiones. Entonces, si todo se ve a la luz de la lana, si la sociedad civil está buscando el negocio, si los grupos principales de sociedad civil que andan por ahí dando vueltas en la Ciudad de México, la mayoría de ellos vive del dinero público, dejan de ser sociedad civil, dejan de serlo. Yo me he encontrado con casos en donde la sociedad civil está en nómina de gobiernos, en la Ciudad de México, en el Estado de México, está en nómina, son empleados públicos disfrazados de sociedad civil. Entonces todo ese cáncer tiene que depurarse, y eso va a llevar tiempo, pero eso forma parte del cambio que después va a hacer que sea más difícil que lleguen Barbosas y Monreales al poder, o Ebrard. Entonces ahí sí, quizás López Obrador se ponga las pilas, es un hombre que muchas veces le toma el pulso muy bien a la población y se dé cuenta que así no va más, va a tener que cambiar la forma, el modus operandi, ¿no? Con el cual opera hoy, que a través de dedazos y de sus hijos y demás. Entonces eso va a cambiar, no tengo dudas, pero por ahora no lo veo. Y es interesante lo que menciona porque, por ejemplo, en el caso de López Obrador, él afirma, ¿no?, que él va a acabar con la corrupción cuando él llegue. Pero también no nos ha dicho cómo va a acabar con la corrupción, ¿no? Si tiene ahí a Gaby Cuevas, si tiene ahí a varios que eran de la mafia del poder. López Obrador subestima la inteligencia de su pueblo, o sea, nadie le cree cuando dice que va a acabar la corrupción. O sea, a mí me gustaba las historias que mi mamá me contaba cuando yo tenía 4 años, de Jesucristo caminando en las aguas. Pero ya la gente ya se da cuenta que los políticos son mentirosos crónicos, son mitómanos. Entonces sí, tratan de darte estas historias de que van a acabar con la corrupción simplemente por voluntarismo. Acabar con la corrupción requiere acabar con la corrupción de uno mismo, de su propio partido, permitir auditorías. Si él hubiese comenzado a permitir auditorías en su propio partido, Morena, abriendo su partido a que la sociedad civil forme redes para que le determinen los orígenes de los fondos a cada uno de los candidatos y candidatas. Si él hubiese abierto el partido a que cada una de las candidaturas sea el producto del voto popular, abierto, como en Argentina, como en Francia. Si él hubiese hecho eso, él hubiese comenzado por limpiar la suciedad de su propia casa, en cuyo caso yo hubiese sido el primero en apoyarlo. Pero él no hace eso. Él forma parte del problema, actúa de la misma manera, habla diferente a mí, pero actúa de la misma manera que a mí. Entonces yo lo que tengo que focalizarme es no en lo que un político dice, sino en lo que hace. Y lo que hace, lamentablemente, López Obrador es imitar a las raíces más tradicionales del PRI, del cual él proviene. Entonces ahí estamos, ¿no? Lamentablemente no tenemos a un Mandela todavía en México, ni tenemos a un Pepe Mujica todavía en México, figuras que yo admiro. Todavía no lo tenemos. Por eso, y a mí me da mucha pena que gente que lo rodea en Morena, este hombre, se autodenominan de izquierda, porque es un insulto a la izquierda mundial. Que gente como Ackerman, como varios de estos, se denominan de izquierda. No sé de dónde serán izquierdas, son izquierda caviar, pero izquierdas no son, te lo puedo asegurar. Yo he visto izquierdas en mi larga carrera. He trabajado con gente de izquierda que vive, ¿no? Su vida es un testimonio, sus vidas son testimonios de lo que significa ser de izquierda, y cuando hacen política, realmente hacen política de izquierda. México tuvo un brote democrático en los años 70 y 80, donde la izquierda realmente surgió como producto de esa represión espantosa que México vivía. Y había un proceso abierto en un momento en los años 70 y 80 en la izquierda pequeñita que tenía México, pero los hijos de esa revolución, lamentablemente, traicionaron a sus padres.
y hoy viven como izquierda caviar en Coyoacán, en Polanco, y hablan de ser izquierda, pero actúan como Mitz o como Anayas. Entonces yo le tengo un gran desprecio al hipócrita. Yo prefiero, aunque condeno, hablar con una persona que me dice yo soy un delincuente, yo soy un conservador, yo soy un reaccionario, y no un hipócrita que se viene a disfrazar de Pepe Mujica o de Mandela cuando en realidad vive como un duque. Entonces, y actúa como un duque y actúa autoritariamente. Entonces yo le tengo un gran desprecio a esa gente y creo que le hacen un gran mal a México y a toda la región, porque desde México se exporta mucha delincuencia organizada. A veces la gente se olvida en México que hoy tú tienes a cientos de miles de personas que han sido traficadas desde otros países hacia México. Tú tienes mujeres paraguayas, brasileiras, argentinas, traficadas en México debido al poder de la delincuencia organizada mexicana. Entonces hay un gran problema de exportación de la delincuencia hacia otros países hermanos. Este no es un problema solo mexicano, donde a un mexicano que no le gusta lo que yo diga puedo argumentar soberanía. No hay soberanía en este tema. Cuando tú estás exportando grupos criminales que compran y venden personas, se acabó la soberanía. Y cuando en esos grupos están metidos políticos, como en el caso de Lidia Cacho, que ella lo viene documentando hace muchos años, por casos que ella documenta, ahí tú tienes que ya hay una responsabilidad internacional que México no cumple. Entonces ahí estamos, presionando para que México sea el país que se merece ser, una potencia regional y no el país mediocre y derrumbado con el cual se conforman Mid, López Obrador, Anayas, Corrales y demás personas que están ahí pululando. Sin duda, doctor. Como usted sabe, este es un canal de jóvenes. La gran mayoría de los que nos escuchan son jóvenes. Y bueno, en lo personal, pues tenemos contactos con ellos, pues, que son nuestros compañeros, nuestros contemporáneos. Y muchos de ellos pues se inclinan hacia la derecha, hacia el centro, otros están indecisos. Pero hay un sector de jóvenes que se inclinan hacia la izquierda, hacia el PRD, hacia Morena. Y mi pregunta va en el sentido de cómo ellos como jóvenes pueden identificar a un político, o mejor dicho, a un líder que en verdad sea de izquierda, a un intelectual, a un personaje de la sociedad civil, que no caiga en lo que usted ha mencionado, en esa hipocresía, sino en verdad pudiera tener esos ingredientes de ser de izquierda como usted plantea. Hay tres pilares en mi cabeza que yo siempre uso para identificarlos. Una es la manera de hacer política, como te dije. O sea, si es la forma autoritaria, en donde las precandidaturas y las candidaturas son desgraciadas o sesgadas a través de tómbolas o encuestas. O sea, la forma abierta de hacer política, en donde personas jóvenes de 20 años, 21 años, 22 años llegan y pueden hacer política a nivel municipal, a nivel estatal, entrar a la política sin necesidad de buscar la bendición de caciques. Cuando un político ve a la política como un honor, como un servicio a la sociedad, y además incorpora a la sociedad a la política, la abre a la política, ya eso es un indicador de izquierda. Y además, cuando eso sucede en el marco en donde la prioridad de ese político es el acceso de la población a 58 bienes públicos, que son desde el agua, que en México se ha privatizado en manos de familiares de políticos, hasta la justicia, la educación, el aire, el medio ambiente. Todos estos bienes públicos, que en México ya se han olvidado, son derechos humanos. Entonces, cuando el político hace de ese acceso, de ese derecho a acceder a esos 58 bienes públicos, los ejemplos que te mencioné, sí, el pilar de su campaña, eso también, y además te dice el cómo lo va a hacer. Y el cómo lo va a hacer quiere decir cuánto dinero le va a asignar, a través de qué instituciones se va a hacer, qué tipo de rol va a tener el sector privado. Tiene que explicar, no solamente decir, va a haber acceso a la justicia. Sí, hay muchos demagogos que dicen eso también, sino cómo lo va a hacer, se lo tiene que explicar. La gente no es idiota. Si un político, si yo puedo explicar mis ideas, López Obrador no lo puede hacer. No puede explicar cómo lo va a hacer. Es un hombre inteligente, López Obrador. ¿Cómo no lo va? Entonces, cuando ves que un político focaliza su campaña en el acceso masivo a 58 derechos humanos, que en Suecia son considerados normales en el acceso, no tiene que ser muy rico el país, entre paréntesis. Hay países de ingreso medio, como Costa Rica, por ejemplo, que ahora está pasando problemas, que tiene accesos muy superiores a México, que tiene mucho más presupuesto. No es un problema solo de presupuesto. Entonces, eso es un segundo indicador importante de un político de izquierda. Y ante todo,
una visión de una sociedad no solo económicamente abierta, que es un poco la visión de los Salinas y de los Calderones y de toda esa gente. Económicamente abierta al exterior, todos los políticos en México están de acuerdo con eso. Son el sueño dorado de las empresas multinacionales que vienen a México a violarse el país. Pero no, el tema es de una sociedad abierta, de una sociedad en donde todas las oportunidades que pueda haber son accesibles, hay un mínimo de acceso a todas las personas, por más pocos recursos que tengan, a oportunidades hacia futuro, oportunidades de educación, oportunidades de abrir empresas privadas, o sea, hay cientos de miles de personas con changarros, con pequeñas empresitas informales que podrían formar parte de la revolución económica y social mexicana, una visión de acceso a derechos laborales hacia futuro, una visión de país como las que tenían, por más que te gusten o no te gusten, los Benito Juárez, los Eduardo y Maderos. Eso no lo ves en un político hoy de izquierda mexicano. Están pensando en la próxima elección, en el próximo negocio, en cómo se van a repartir el poder. Entonces, estos son indicadores que yo uso para realmente encontrar una persona que realmente sea de izquierda, no solamente en catálogo, sino que realmente actúe como tal. No tiene que vivir como Mahatma Gandhi, no hace falta ser pobre para ser de izquierda, puedes tener una vida muy decorosa, pero hay límites también. ¿Cómo puede ser que ustedes permitan a gente como Barrales? Es algo incomprensible para un uruguayo, para cualquier persona. ¿Cómo pueden permitir que una persona como Barrales esté en la política, por ejemplo? Es una señora que está ahí en el PRD, tengo entendido. ¿Cómo pueden permitir que ustedes permitan, o sea, como sociedad, y que financien como contribuyentes a gente como Monreal, con el pasado que tiene Zacatecas? O sea, ustedes no, o sea, el día que se despierten de esta anestesia que han venido sufriendo, van a tener que realmente bajar a mucha gente que hoy la toman como algo normal, como un fenómeno meteorológico, los tienen alrededor. Entonces, eso forma parte de la lucha hacia futura de estos jóvenes a los cuales usted se refiere en la pregunta, y tienen que unirse y coordinarse mejor. No se necesita violencia. Los movimientos más efectivos de la humanidad, socialmente hablando, no fueron violentos, fueron pacíficos. Dieron ejemplo de ser pacíficos. Entonces no hay que pensar en violencia, en quemar carros, ni nada por el estilo. Hay que paralizar el país pacíficamente, con movimientos de resistencia civil pacíficos, pero con propuestas, no solamente resistir y paralizar, sino con una propuesta legislativa, una sola al menos, ¿no? Por ejemplo, los ecuatorianos se unieron detrás de una ley de transparencia operativa con auditorías, los brasileiros se unieron a través de un programa de reducción de gastos en inversiones inútiles. O sea, siempre tiene que haber una propuesta detrás del movimiento, y lo que le falta a la sociedad civil mexicana unida son propuestas que los unan a millones de personas. Entonces no les quiero dar mucha lata, pero por ahí va la cosa, y ahora cuando espero que salga este libro pronto podamos discutirlo en México como siempre lo he hecho. Va a ser un gran honor. Pues sí, sería importante, doctor, discutirlo, porque bueno, el panorama nacional nos obliga a eso. Fíjese que en México hay muchas dudas sobre la elección, pero una que más hemos visto en la prensa nacional es el tema de Rusia y las elecciones. ¿Cómo ve este binomio? ¿Rusia en dónde? ¿En México? En México. No, los rusos en México se han usado como fantasmas para asustar a la gente, para que no voten contra el miope, o sea, que no voten por López Obrador. Los rusos tienen una política exterior expansiva, más dominante que hace 10 años, pero ellos tienen zonas estratégicamente claves y prioritarias en donde México no está incluida aún. México obviamente es relevante en la geopolítica rusa, pero de ninguna manera tú vas a ver que los rusos estén involucrados en asegurarse de que ganen un candidato u otro, porque, te lo digo directamente, ellos pueden comprar a cualquiera de los tres. O sea, no creo que les vaya mejor con López Obrador que conmigo o viceversa. Entonces se ha usado mucho a Rusia
un poco como producto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ahí sí fue real el rol que tuvo Rusia en manipular las elecciones, y está comprobado que es así. Entonces a alguien se le ocurrió inventar una cosa similar en México, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia que lo muestre. Rusia tiene una postura muy expansiva y muy agresiva hacia las democracias modernas. Pero primero tenés que ser democracia para que ellos te pongan en la mira, y todavía México no es una democracia funcional como para que a ellos les importe destruir al sistema político. Ellos pueden comprar a cualquiera de los candidatos con inversiones digitadas, como lo hacen en muchos países, como lo hacen con países africanos continuamente. Entonces es como un chivo expiatorio Rusia. Sí, lo usan para desprestigiar a un candidato o a otro. No te olvides que el poder es un negocio, y no todos están en el mismo negocio. En México hay 3 grupos principales que están metidos, algunos apoyando a López Obrador, otros a mí, cada vez menos, y otros a Naya. Entonces se tratan de pisar el poncho, no se tratan de molestar el uno al otro. Entonces sacan estas historias que le dan vuelo, que no tienen ni pies ni cabeza. Por ahora no tienen ni pies de cabeza. Algún día, cuando México quizás sea una democracia que pueda llegar a afectar a Rusia, quizás ahí sí Rusia intente atacar el sistema electoral mexicano, pero no ahora. Por ahora sí, ellos pueden entrar sin ningún problema a comprar a quien sea en México, y no va a haber ningún problema, sea quien sea. Sea quien sea, perdón, ahí se me fue un gallo. Doctor Edgardo, el tiempo siempre se va volando, y sabemos que, bueno, ya es noche en donde está en Italia. Estoy cenando con ustedes, además. Además, y le mandamos provecho. Fíjese, hace rato acabo de comer, mejor hubiera comido con usted, aunque sea a la distancia, al mismo tiempo. Doctor, para ir aterrizando, hemos hablado del panorama nacional sin duda, y espero que lo sigamos haciendo, y más cuando sea su libro. ¿Cuáles serían los pasos que recomendaría a la ciudadanía para este proceso electoral, para las propuestas, para el tema también de ver qué candidato es apoyado o podría ser apoyado por algún grupo de poder delincuencial? Ante este escenario que vivimos, ¿cuál debe ser el papel, y cuál deben ser, sobre todo, aparte del papel, las acciones de la ciudadanía? La gente tiene que votar por quien considere que tiene que votar. Yo no me quiero meter con la conciencia de los ciudadanos mexicanos, pero tenemos que apuntar a que el sistema electoral no siga siendo mafioso como lo es hoy. Entonces, yo le diría a la sociedad civil mexicana, grupos que hoy están en México, que comiencen a concebir un nuevo marco jurídico electoral que tenga 3 elementos, principalmente 3: que abra el sistema, que las listas sean abiertas, o sea, que las personas en cada distrito que entran a listas entren por voto popular abierto, sin que los líderes determinen quiénes son y quiénes no son las candidaturas. Eso es fundamental. Y si no, te terminas con el caso de Chiapas, donde, por ejemplo, el presidente del Tribunal de Justicia del Partido Verde es el candidato a gobernador de Morena. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. Fíjate tú el despropósito. Y cuando yo le pregunto a las bases sociales de Morena, ¿ustedes eligieron a ese tipo para que sea gobernador? Se miran los unos a los otros. O sea, eso es un indicador de que México no tiene ni el más mínimo nivel de democracia. Entonces, México tiene que tener un marco jurídico electoral para las próximas elecciones que incorpore las listas abiertas a través de un proceso electoral interno a los partidos, que fuerce el voto popular y no las tómbolas y todos estos mecanismos que ustedes ven ahí. Eso incluye también a las candidaturas presidenciales. Tiene que haber auditorías de sociedad civil, una ley de participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana como los que operan en Brasil desde el año 89 del siglo pasado, donde la sociedad civil audita a los gobiernos municipales, a los presupuestos, tienen atribuciones de auditar. O sea, pueden entrar al municipio bajo un proceso regulado y controlado, donde la sociedad civil audita las contrataciones públicas de los estados, audita la deuda pública. Entonces, eso es la segunda revolución para realmente comenzar a tener una democracia en México muy fuerte.
auditorías patrimoniales, de dónde sale el dinero que entra en las candidaturas, no solo a los partidos, sino a los candidatos. Esas son todas parte de la agenda de los grupos de sociedad civil que tienen que comenzar a empujarlo, porque sin eso no hay democracia. La democracia no es solamente ir a votar de manera sucia como hacen hoy en México, sino tienen que tener mecanismos de asegurar que cualquier persona que quiera hacerlo, sin antecedentes penales que lo impidan, puede candidatearse y ser candidatos a cualquier partido o a cualquier movimiento. Eso todavía no ocurre. Entonces hay mucho trabajo por hacer en México, donde se requiere que estos grupos de asociaciones civiles de jóvenes que hoy están dando vueltas se focalicen en una actitud un poco más agresiva pero pacífica, de parálisis, de boicots, de paros, pero con propuestas que vayan llevando de un estado a otro. Hay gente valiosísima en México con la cual yo hablo en todos los partidos, o sea, no todos son malos en todos los partidos, hay gente buena con las cuales tú puedes conversar, y hay mucha gente que quiere empujar esto, pero no encuentra la masa crítica para hacerlo. Entonces eso es fundamental. No hay un libro de texto que le enseñe a la sociedad cómo organizarse. No existe un libro de texto como tal. Lo que sí existen son propuestas que, si la sociedad civil las toma y las comienza a empujar, ahí vas a tener que el principio del fin de esta tragedia en México la vamos a poder ver a mediano plazo. Pero mientras tanto hay mucho trabajo por hacer. No hay que focalizarse solo en estas elecciones de julio. La gente me dice, no, doctor, no podemos hacer nada, porque de acá a julio no se puede cambiar la ley. Nadie dice que cambien la ley de acá a julio, pero tiene que comenzar a organizarse para ir, por lo menos, palomeando cuáles serían los elementos claves de una ley electoral democrática, un derecho electoral democrático que México todavía no tiene. Entonces hay cosas que tenemos que trabajar como sociedad civil, y por supuesto siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Pues, doctor, lo que nos ha comentado en esta tarde y esta noche allá donde se está en Italia es importante, es interesante. Yo le pediría pues no perder la comunicación, seguir al pendiente de lo que pase en México y en el mundo, precisamente para ir comprendiendo, ir analizando el escenario y pues hacer nuestro papel como ciudadanos lo mejor posible. Doctor, buen provecho y muchísimas gracias por la confianza y la oportunidad de conversar con usted. No, muchas gracias, José Luis. Es un ejemplo de periodismo. Felicito y hasta la próxima. A ver si podemos hablar con la audiencia. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.